Quiero invitarles, mis hermanos, que abran por favor su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 1, y quiero leer en favor de ustedes desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Efesios capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén y amén. En esta mañana estaremos considerando el versículo 10. El título de nuestra enseñanza o nuestro sermón es Cristo, el centro del plan de Dios. Cristo, el centro del plan de Dios. El apóstol Pablo nos abre una ventana hacia el eterno plan de Dios. Todo lo creado, visible o invisible, tiene un punto de convergencia. Todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que vemos, lo que nuestros sentidos pueden percibir, aún lo que no podemos tampoco ver, como las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, todo converge a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso significa que el centro de nuestra oración es Cristo. El centro de la alabanza es Cristo. El centro de la predicación es Cristo. El centro de mi servicio es Cristo. El centro de mi hogar es Cristo, porque todo debe llegar a Cristo. Sabemos que el misterio de Dios es Cristo, y el propósito de Dios es darnos a conocer este misterio. El propósito, la esencia misma del Evangelio es que a ti te sea revelado el Señor Jesucristo. El propósito mismo de la vida cristiana, el propósito mismo es que a ti te sea revelado el Señor Jesucristo, que tú conozcas a Cristo Jesús, que la iglesia conozca a Cristo, para que le contemples, para que lo admires, para que lo reverencies, para que te humilles ante Él, para que vivas para Él. Ese es el propósito de esta carta, que el misterio de Dios, Cristo Jesús, sea el centro de tu vida misma, que Cristo Jesús sea el centro de tus pensamientos, que Cristo Jesús sea el centro de tu corazón, que Cristo Jesús sea el centro de tus acciones,
el centro de todo lo que haces sea nuestro bendito, glorioso y extraordinario, maravilloso Salvador. Eso significa que toda tu vida gira alrededor de Él. Eso significa que lo que piensas, lo que dices, lo que mencionas, cómo actúas, en donde estás, no solo dentro de la iglesia, sino en cualquier parte, en tu colegio, la universidad, el trabajo, allí Cristo hace presencia contigo. Piensa que cuando estás al pie de una montaña y miras el pico de esa montaña y tú dices, ¿qué habrá detrás de esa montaña? No sabemos qué sigue, qué hay posterior a esa gran montaña. Pero cuando comenzamos a escalar la montaña y llegamos a esa cima, entonces comenzamos a ver el panorama completo. Comenzamos a ver de forma clara, de manera muy diciente, todo ese panorama que para nosotros nos era oculto. Muchos probablemente en esta mañana están en el valle de la sombra de esa montaña. No saben qué hacer con su vida, no tienen claridad, pero si vienen a Cristo podrán ver con toda claridad el plan maravilloso que Dios tiene. Pero es un plan según Él, pero ese plan converge a Cristo Jesús. Pablo nos ha hablado que por amor nos ha elegido, por amor ha trazado un destino sobre los escogidos de Dios, y que ese destino, esa vida converge, se inclina, va llegando a la persona del Señor Jesucristo. La vida de los escogidos de Dios y su destino finalizará, culminará, terminará en Cristo Jesús. La pregunta en esta mañana entonces es: ¿qué plan ves tú ahora mismo? ¿Qué plan tienes? Algunos pueden venir a la iglesia porque a Dios le traen un plan y le dicen: Dios, este es mi plan, bendícelo. Es probable que pase esto en esta mañana. Es probable que algunos digan: estos son mis presupuestos, bendígalos, mi Señor. Pues probable que algunos traigan delante del Señor mis proyectos. Mi proyecto es hacer esto, esto, esto y esto. Aquí están mis planes, Señor, bendígalos. Si es así, ¿cuál plan se va a cumplir? ¿Cuál proyecto se va a cumplir? Y la pregunta que está todavía detrás de esto, amados hermanos, es: ¿cuál plan es mejor? ¿El plan que tú tienes o el plan que Dios tiene? ¿Cuál es mejor? Y lo más importante, ¿cuál plan se va a llevar a cabo? ¿Cuál plan se va a ejecutar? ¿Cuál plan prima? ¿Cuál plan es soberano, absoluto? Esto tiene que llevarnos a pensar, porque probablemente tú tengas proyectos. ¿Está mal tener proyectos? No, mis hermanos. La vida se trata de hacer planes. La vida se trata de hacer proyectos. La vida se trata de proyectarnos. No está mal. Pero sobre esos planes y sobre esos proyectos, sobre esos presupuestos que yo tengo, hay un plan superior. Y es el que nos menciona la Escritura, y es que en ese plan, o el centro de ese plan, es Cristo Jesús. Estamos considerando el versículo 10. Preguntémonos entonces: ¿en qué consiste el plan de Dios?
¿De qué se trata este plan? Y el primer punto de nuestro sermón tiene que ver con el versículo 10. El plan se trata de reunir en Cristo todas las cosas. Ese es el primer punto del sermón en esta mañana. Reunir en Cristo todas las cosas. Ese es el plan. Que en Cristo Jesús se reúnan todas las cosas. Así comienza el versículo 10. Tengo que mirar el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el plan. Reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el plan. Es un plan bueno, agradable y perfecto. Cristo es el centro de ese plan. Y Dios quiere reunir en su Hijo todas las cosas. Todas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La Biblia nos dice que el pecado fue una catástrofe cósmica. La Biblia nos dice que el pecado fue algo muy grave. La transgresión de Adán en el huerto hizo que aún la tierra misma fuera maldita. Espinos y cardos producirá la tierra. Esa es una consecuencia terrible del pecado. El universo mismo fue afectado por el pecado, al punto que nos dice la Biblia que la creación misma gime aún con dolores de parto, esperando también cielos nuevos, tierra nueva, esperando que sea redimida, transformada. Porque está la promesa, cielos nuevos y tierra nueva. Todo fue trastornado por el pecado. El pecado trastornó todo lo que hay en el ser humano. Afectó su moralidad, afectó su espiritualidad, afectó su sexualidad, afectó su racionalidad, su intelecto. Todo lo afectó el pecado. Y es importante que usted pueda comprender y creer que la devastación del pecado fue un acto no grave, gravísimo. Tan grave es que la paga a esa transgresión, tan grave es que el salario de esa transgresión o la justa paga a ese extravío es el infierno mismo para todo aquel que rechaza el mensaje del Evangelio. Quiero, amado iglesia, que usted hoy pueda entender que el pecado es algo muy grave. Por eso el plan es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Mi hija por estos días en sus ratos libres suele armar rompecabezas gigantes, tiene un rompecabezas gigante. Un día, amados hermanos, sin querer, sin culpa, le desarmé el rompecabezas. Fichas por un lado, unas debajo de otras, regadas, no se sabía cómo quedaron. El trabajo de varias semanas se lo eché a perder. La creación, amados hermanos, es la obra del Creador, es un gran rompecabezas. Pero el pecado lo fragmentó, dispersó las piezas, causando caos. La humanidad quedó desarticulada, como las fichas del rompecabezas regadas por ahí, viviendo en fragmentación, viviendo en desorden. Ese gran rompecabezas que la obra del Creador hizo, del cual se componen muchas fichas,
realmente quedó dispersa, quedó dañada. Y eso nos lleva a responder preguntas como estas, amados hermanos. ¿Por qué la juventud se pierde y no le encuentra sentido a su vida? ¿Por qué tanto hogar destruido? ¿Por qué tanto fracaso en la sociedad? ¿Por qué tanta crisis en la educación, en lo laboral, en lo que nos rodea? Basta solo con ver las noticias. Y si ustedes miraron las noticias de la semana pasada, encontraron como un par de jóvenes asesinaron a otro a punta de golpes. ¿Por qué esto? ¿Dónde está la razón? ¿Cuál es la causa? El pecado. ¿Por qué tantos hechos de violencia? ¿Por qué tanto homicidio, tanta muerte? ¿Por qué la vida se reduce a algo tan simple y tan llano como 1,000 pesos? En nuestros días la vida se quita por 1,000 pesos. Eso vale la vida de un individuo. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad está tan descompuesta, hundida, inmersa en la moralidad? En la inmoralidad. ¿Por qué la sociedad tan perdida? ¿Por qué el mundo se quiebra? ¿Por qué la sociedad está tan rasgada? El pecado, hermanos. Ese gran rompecabezas de la creación se dispersó. Hombres, mujeres, elementos que componen la creación de Dios. Hizo que todo se fuera a pique. Porque se levantan los unos contra los otros, los hijos contra los padres contra los hijos. Porque se pierde el respeto, porque se pierden los principios, los valores de la familia. ¿Por qué, hermanos? El pecado. Así que Dios, en su sabiduría, decidió que nuestro Señor Jesucristo y su obra única y perfecta sería capaz de recomponer otra vez las cosas, restaurarlas. La obra de Cristo Jesús es esa obra. Así que nuestro Señor Jesucristo es la única persona capaz de tomar las piezas otra vez de ese rompecabezas, hacer de ellas nuevas piezas. Es Cristo Jesús quien toma esas piezas rotas, fragmentadas, dispersas y otra vez las arma de nuevo. Por eso el texto dice reunir todas las cosas, reunir todas las piezas. Esas piezas somos usted y yo. Cada uno de nosotros es la pieza de este nuevo rompecabezas, para que me entiendan la metáfora. Es un nuevo rompecabezas, una nueva humanidad. Si lee Efesios 2:10, dice que en Cristo somos hechos ahora en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Cristo ahora lo que hace es tomar a grandes, altos, gordos, flacos, bonitos como yo, y reunirlos y traerlos, agruparlos, juntarlos para hacer una nueva creación. Ese es el plan que Dios tiene para con los suyos. Él es la única persona capaz de tomar esas piezas dispersas, esas piezas confundidas, esas piezas sin sentido, esas piezas que no tienen hacia dónde, no saben hacia dónde dirigirse, pero traerlas hacia Él, reunirlas hacia Él, y con su poder, con su autoridad, soberanamente, por su obra en la cruz, arma una nueva creación. Ese es el plan. Pregunto, ¿comprenden el plan del Señor? ¿Sí están entendiendo cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Reunir en Cristo Jesús
todas las cosas, todas las piezas que se desparramaron, todas las piezas que se dispersaron. Entonces es comenzar a armar otra vez el rompecabezas. Un nuevo rompecabezas. Amén. El pecado dispersó, el pecado dividió la creación, el pecado hizo que nos irreconciliáramos con Dios, por cuanto Dios es nuestro enemigo, pero por Cristo Jesús, por su obra, Él nos reconcilió. Por su obra Él nos amigó otra vez con el Padre. Todo lo que fue separado por el pecado, Cristo lo arregló en la cruz del Calvario. En el libro de Jeremías, a nuestro Señor Jesucristo se le conoce como el alfarero. Recuerden que en el capítulo 18 estaba trabajando el alfarero sobre la rueda, ¿verdad? Y la vasija que él hacía, ¿qué pasó? Se echó a perder. Y entonces Dios le dice al profeta Jeremías, le dice: Jeremías, ve a casa del alfarero y observa que el alfarero, la vasija que estaba haciendo, se le echó a perder, pero él hizo algo. Dice que tomó el barro e hizo una nueva vasija. Es lo mismo. El pecado echó a perder todo en nosotros. Y Cristo, como ese buen alfarero, nos toma otra vez y hace de nosotros nuevas vasijas, nuevas criaturas, nuevas personas. No las repara o las pega, no, las hace nuevas, nuevas vasijas. Amados hermanos, la restauración de todas las cosas es el fin de este plan. El profeta Isaías, por allá en el capítulo 65, versículo 25, hablándonos de cómo terminarán las cosas, nos dice que el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Pregunto, ¿en este momento un lobo y un cordero pueden estar los dos? ¿Quién se come a quién? ¿El cordero se come al lobo? No, ¿cómo así? No, el lobo se come al cordero. Pero Isaías de manera metafórica nos describe cómo será ese fin. Y nos dice que el lobo y el cordero estarán apacentándose juntos. Pregunto, ¿qué come el león? Carne. Pero nos dice esta metáfora de Isaías que el león comerá paja como el buey. Y nos dice que el polvo será el alimento de la serpiente, porque está hablando de la sentencia de Dios para con la serpiente astuta. Dice: no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Está hablando de un lugar final, el lugar donde consumará el Señor todas las cosas. La historia de la redención terminará, la historia de la redención llegará a su punto final. Mi pregunta entonces en esta mañana es: ¿y tú estás en ese plan? ¿Estás caminando en ese plan? Hoy es día de salvación también. Veamos nuestro segundo punto en esta mañana. El primer punto del plan, ¿cuál es? Reunir en Cristo Jesús todas las cosas. El segundo punto de nuestro sermón es, número 2, llevarlo a través de una dispensación ordenada. Llevarlo a través de una dispensación ordenada. Es decir, llevar ese plan en un paso a paso, llevar ese plan en la medida de su tiempo. La palabra que se usa aquí es kairos, dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hay dos palabras en griego para describir la palabra tiempo. Una palabra es cronos, de ahí sacamos la palabra cronómetro.
Pero la otra palabra es kairos, que significa el tiempo de Dios. La palabra aquí, dispensación, muy mal entendida, es la palabra oikonomía. ¿Le suena familiar? Es la misma palabra que describe la economía. Y significa administrar de forma ordenada. Eso significa que a Dios no lo sorprenden las cosas. Eso significa que a Dios no se le da todo por azar. Dios no tiene ni un plan A, no tiene un plan A, B, C, D, no, tiene un único plan. Y eso quiere decir que el plan de Dios está decretado, está ordenado, está establecido de antemano, está bien organizado, está bien trazado. No hay nada incidental, accidental. Aquí no hay cabos sueltos. Aquí no todo está dado por el azar. No existen las coincidencias. Nada de eso. Dios tiene una dispensación ordenada, tiene un plan trazado, tiene un plan estructurado, tiene un plan adecuado. Está bien hecho ese plan. El plan de Dios no es una idea de último momento, no es algo que se le ocurrió a Dios. No, mis hermanos, es un plan eterno en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nada ocurre al azar, nada es casual, ni en el universo, ni en la historia, ni mucho menos en tu vida, ni en la vida. Todo hace parte del plan de Dios. Dios lo viene administrando. Cada evento, cada situación, cada instante está bajo el control de Dios. Pregunto, ¿no le da a usted descanso eso? ¿No descansas tú en saber que tú estás en buenas manos? Que estás en las manos de Dios. Que nada te debe asustar, nada te debe descomponer. Nada debe llegar a nuestra mente y decir, ¿ahora qué hago yo? ¿Ahora qué camino cojo? ¿A quién busco? O como diría el programa famoso de televisión mexicana, ¿ahora quién podrá defenderme? Mis hermanos, no hay temor. Es un plan que está bien hecho. Y es un buen plan. Está en un paso a paso ordenado. Está bien diseñado. Está bien estructurado, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios a su debido momento, en el instante que era, envió a su Hijo Jesucristo. Era en su tiempo. Vivimos en una sociedad donde todo se quiere de forma rápida, hermanos. Vivimos donde se hace el chocolate express, el café es express. No sé si las empanadas sean express, hermano. Esas no. Todo lo queremos rápido. Hablamos con el hermano Henry en algún momento y entonces queremos un liderazgo también rápido, como pollos de asadero, que salgan en 3 meses, estén listos, sin el debido proceso. No, no es así con Dios. Dios se ha tomado el tiempo preciso para trazar ese plan, organizar su plan, estructurar ese plan, porque su plan no falla. La historia humana ha sido como un reloj cósmico, pero con las manecillas avanzando lentamente a través de los siglos, marcando la necesidad de la redención. El Antiguo Testamento era la cuenta regresiva. El Antiguo Testamento está lleno de promesas, profecías que nos describen a una persona.
Pero Dios señaló un tiempo en el cual enviaría a su Hijo para redimir, para rescatar, para restaurar, para bendecir a todos aquellos que están en su plan bendito. ¿Y quiénes están en su plan? Lean el versículo 4. ¿Qué dice? ¿Quiénes están en el plan? No, ahí dice claramente, Efesios 1:4. Los escogidos de Dios. Ellos son los que están en el plan. Pregunta, ¿se saldrán de ese plan? No. ¿Se extraviarán de ese plan? Puede que sí, pero regresarán. Hay esperanza. Hay algo que se llama en teología el pacto, la teología pactual. Y esa teología nos enseña, amados hermanos, que los hijos de los creyentes tienen esperanza por ser hijos de creyentes. Eso nos lo enseña la Biblia claramente. Es de esta manera como el Señor nos da un momento hoy decisivo. El nacimiento, vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba diseñado. Es el ding del reloj. Fue el momento exacto, fue en el tiempo de Dios. Su plan final terminará cuando nuestro Señor regrese. La venida de Cristo no solo es un evento histórico, es el punto de inflexión cósmica que inaugurará el tiempo eterno, donde tú y yo estaremos eternamente con el Señor. Ese tiempo un día vendrá. Dichosos todos aquellos que confían en Él. Dichoso todo aquel que ha puesto en el Señor esa esperanza viva. Si vivimos en el cumplimiento de los tiempos, eso significa que los días de la ignorancia nuestra ha terminado. Martín Lutero decía estas cosas reflexionando acerca de lo que él escribía, y él decía esto, hermano, decía: yo sé que mi Salvador puede venir hoy. Yo sé que mi Señor puede venir dentro de un momento, pero si no es así, mañana saldré a regar mi jardín. Y sobre eso él escribe algo que quiero enseñarles en esta mañana. Él dice: vivan y estén preparados como si el Señor fuera a venir ya. Usted debe estar listo por si el Señor viene en un rato. Usted debe estar pensando en que el Señor puede venir dentro de un momento. ¿Ha pensado usted en eso? El día y la hora, nadie lo sabe. Pero vivan para el Señor. Estén preparados como si el Señor fuera a venir ya. Pero vivan como si el Señor tardara en venir. Esa es la idea. Estén preparados. Del momento tú no lo sabes. Tú no sabes cuándo es ese momento. Pero vivan en Él como si el Señor tardara en venir. ¿Cómo podemos aplicar esto? Aun cuando no entendemos los tiempos, podemos confiar en que Dios está obrando un propósito perfecto. Este es un plan supremo. Es un plan, amados hermanos, que le pertenece a Cristo. Y Cristo como supremo, como cabeza de la iglesia, como cabeza del cosmos, es el dueño de este plan. No solo de reunir en Él todas las cosas, sino de mostrarnos el paso a paso del cumplimiento de los tiempos, de llevarlo a través de una dispensación ordenada.
En estos días de política todos se conmocionan por saber quién va a ganar. Las redes sociales se mueven, se pagan por la promoción en las diferentes redes sociales. Pero quede quien quede, hace parte del plan. Quede quien quede, hace parte del propósito de Dios. Lo que sí estamos confiados y seguros es que estamos en sus manos. Piensa en una situación que estés viviendo ahora. Y tú puedes decir, ¿por qué me está pasando a mí? Hace parte del plan. Ahí entendemos que los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a bien, porque esa situación, esa adversidad, ese momento hace parte del plan y está dado en el tiempo, en la dispensación del tiempo. Está organizado, está trazado, está adecuado, está llevado a ese plan. Veamos en tercera y última instancia que este plan también consiste en que la iglesia es modelo de ese plan. La iglesia es modelo del plan de Dios. Y esto es extraordinario, amados hermanos. Es glorioso, amados hermanos. Dice el versículo 10, leámoslo, de reunir en todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pregunto, ¿lo que está en el cielo se somete al plan de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Todo lo que está en el cielo se somete al plan de Dios. Claro, mis hermanos. Cuando leemos, por ejemplo, Efesios 1:21, se nos dice que todo principado, toda autoridad, todo poder está a los pies de Cristo. El Salmo 24:1 nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Todo es de Dios. El Padre ha reunido en Cristo Jesús todas las cosas a su debido tiempo. Están organizadas, pero también todo lo que está en los cielos y todo lo que está en la tierra. Pero hay una salvedad aquí. Pilas acá, mis hermanos, pilas acá. ¿Qué es lo único de Dios que está en la tierra y que se somete a su señorío y a su voluntad? Solo hay una cosa que está en la tierra que se somete a su señorío y a su voluntad. ¿Qué puede ser? La iglesia. ¿Correcto, hermanos? La iglesia. Porque aunque la tierra es de Dios, todo es de Dios, la pregunta es, ¿el gobierno, por ejemplo, que tenemos, actúa según Dios? Pensemos en los vecinos donde vivimos. ¿Actúan según Dios? Están por fuera de la voluntad del Señor. Lo único de Dios en esta tierra que es conforme a Él es su iglesia. La iglesia es el grupo de personas que han pasado de muerte a vida. La iglesia es el grupo de personas que han sido adoptados por Dios. Ahora son sus hijos. La iglesia es el grupo de personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo. La iglesia es la reunión de todos los santos, los que han sido perdonados de todos sus pecados. Y es la iglesia la única institución en la tierra que glorifica al Dios vivo y al Dios verdadero. En la ciudad de Éfeso, a donde se les escribe primariamente esta carta, vivían
en medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad disoluta, en medio de una sociedad perdida, en medio de una sociedad difícil. Pero en medio de esa sociedad estaba la iglesia que se sometía y se somete a Dios. Esto hace que la iglesia de Cristo es lo único en la tierra que es conforme a su voluntad. Ahora pregúntate una vez más, ¿vives conforme a la voluntad de Dios o estás en el proceso? Bueno, estamos en el proceso, pero ese proceso debe madurar, ese proceso debe seguir. El plan, reunir, juntar, agrupar todas las cosas, comienza con la unión de los creyentes a la iglesia. Dios ha juntado un grupo de personas con distintos temperamentos, diferentes formas de pensar, diferentes caracteres, pero a todos ellos les imprime su evangelio, esculpe en ellos su evangelio y obra la unidad. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús hizo con los 12? Pensemos, ¿cómo era Pedro? Impetuoso, impulsivo, salía adelante. ¿Cómo era Juan? En algunos momentos se ve apacible, pero en otros deja ver quién es Él. Pensemos en Jacobo, no se nos dice mucho, pero el Señor los describe como los hijos del trueno. Creo que no eran muy, que digamos, ¿verdad? ¿Cómo se describe a Simón? El celote, un revolucionario de la época. Al cananista, ¿cómo se describe? Como un hombre que está en contra de todo. ¿Cómo se describe a Tomás? Incrédulo. Es decir, el Señor, por su evangelio, aplica en ellos esta gracia bendita y ahora los junta, los pone en un mismo camino, en un mismo sentido, en una misma directriz. Y mis hermanos, la aplicación viene a lo siguiente: que la iglesia como modelo de ese plan de Dios, la iglesia como ejemplo de ese plan de Dios, debe presentar las mismas características. La unión de los que componen la iglesia se da por la obra del Espíritu Santo. Dios odia toda división al interior de su iglesia. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los labios mentirosos, las manos derramadoras de sangre, el que maquina pensamientos inicuos y el que genera división. Amados hermanos, en la Segunda Guerra Mundial, el país del sol naciente, ¿saben cómo se llama? Japón, fue devastado por 2 bombas atómicas, una en la ciudad de Hiroshima y otra en la ciudad de Nagasaki. Un país quedó totalmente devastado, destruido, sin esperanza alguna. Pero todo lo que hoy en día nos llega de una isla, porque no es ni siquiera un país con un terreno apto, adecuado, es una isla en la cual tiembla mucho, cual sinnúmero de carros Mazda, Toyotas, Epson, una cantidad de industria y productos nos llegan de Japón. La pregunta es: ¿cómo hizo este país para salir adelante y ser quizás uno de los países más adelantados de este mundo? ¿Qué hicieron? Amados hermanos, ellos propendieron por la unidad, por el esfuerzo, el compromiso, el trabajo y la armonía. 4 cosas que leo de la historia de los japoneses: unidad, esfuerzo, compromiso, trabajo y armonía.
elementos claves para sacar adelante la iglesia del Señor. ¿Qué necesitamos? Unidad, compromiso o esfuerzo. Necesitamos trabajar y necesitamos estar en armonía. Todos estos elementos son frutos del Evangelio, que estos hombres allí en Japón los aplicaron. Ahora, si son principios del Evangelio y si los aplicamos aquí a la iglesia, entonces la iglesia está mostrando que el plan de Dios es efectivo. La iglesia es el modelo. Según Efesios 2 y 3, Dios unió dos grupos de personas. Unió a los gentiles con los judíos. El judío odia al gentil. Es más, el judío, para referirse al gentil, suele usar un término muy desobligante. ¿Saben cómo el judío le llamaba al gentil en aquellos días? Le decía perro. Ese era el odio que había de ellos. Pero lo que hace el Señor es traer unidad al centro de su iglesia. La iglesia como edificio modelo, la iglesia como una congregación debe ser visible por la unidad. Amados hermanos, una iglesia va a impactar, una iglesia va a ser de ejemplo si la iglesia es unida y tienen una doctrina sólida, consistente, una doctrina bien fundamentada en las Escrituras. ¿Cómo podemos entonces aplicar esto a nuestra vida como iglesia? Cristo ha sido el agente de la reconciliación. Cristo es el unificador y estamos llamados a lo mismo, a ser agentes de reconciliación y a ser agentes de unidad, mis hermanos. Ahora, una iglesia donde abunda el chisme, ¿podrá salir adelante? Una iglesia donde hay falta de perdón, ¿será una iglesia que sale adelante? Una iglesia donde hay murmuración, se habla de todo el mundo, ¿podrá salir adelante? No. Una iglesia donde abunda el orgullo, la prepotencia, la soberbia, ¿saldrá adelante? No. Una iglesia donde reina la indiferencia, una iglesia donde cada quien actúa como le parece, ¿podrá salir adelante? La respuesta es no. Pero ustedes, como son cristianos evangélicos escogidos del Dios viviente, entonces piensan como Cristo, actúan como Cristo, viven como vive Cristo. Por tanto, la iglesia saldrá adelante. ¿Cuál es la tarea entonces? Que el Evangelio de Cristo rompa eso que está en tu corazón. Que el Evangelio de Cristo, sin distinción alguna, impacte a los que tenga que invitar. Que impacte a todos aquellos que están en su glorioso plan. Y de esta manera saldremos adelante. Ese es el plan. Reunir en Cristo Jesús todas las cosas, mostrarnos la dispensación del cumplimiento de los tiempos y dar su modelo por medio de la iglesia. Una iglesia que modela el Evangelio es una iglesia que impacta en donde quiera que esté. Si a mí como papá, mis hijas no ven el Evangelio en mí, estoy perdiendo el año. Si mi esposa no ve el Evangelio en mí, estoy perdiendo el año. Si yo no veo el Evangelio en mi esposa, está perdiendo el año. ¿Qué creyeron? ¿Que era para mí solo? No. Si mis hijos, si yo no veo el Evangelio en mis hijos, están perdiendo el año. ¿Y cómo se recupera el año? Repitiendo, amén. Amados hermanos, debo anunciarles el Evangelio en esta mañana. Recuerde que el plan de Dios se está llevando a cabo. Yo tengo que decirle a usted una verdad
importante en esta mañana. Yo tengo que decirle a usted el Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? Que en el plan de Dios, en el plan del Señor, quien no está en ese plan o quien rechaza ese plan será destruido. ¿Lo sabía usted? ¿Ustedes sabían eso, hermanos? Si mis hijos, yo soy cristiano y mis hijos no caminan en el Evangelio, si no vienen al Evangelio, un día van a ser destruidos. Esa es la noticia. ¿Qué hacer? El hermano Henry anunciaba las escuelas de formación, ¿verdad? Y usted quiere presentarle a sus hijos el Evangelio correctamente. Hermano, es un tiempo para venir todos los domingos a las 8 de la mañana y decirle y presentarles el Evangelio. Y lo primero que dice el Evangelio es: no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos a una se han desviado. La persona que está en el plan del Señor escuchará el Evangelio. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. El que no es de Dios será destruido. En Juan 8 los fariseos tuvieron muchos problemas con el Señor. Lo increpaban una u otra vez. Le dijeron: ¿eres tú el Mesías? Y el Señor dijo: sí, yo lo soy. No puede ser. Pero les he dicho más de una vez y ustedes no creen. Y el Señor le dijo estas palabras tan tremendas: ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. El plan de Dios es que sus hijos sean salvos, pero el plan de Dios será destruir a todos aquellos que rechazaron este plan y se perderán eternamente y vivirán en el infierno pagando la extravía, la justa paga a su extravío. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que Cristo Jesús murió para salvarnos de tan terrible y horrendo lugar. Es lo que recordamos en esta mañana, que Cristo pagó nuestra culpa y ahora estamos en el plan maravilloso. Si hay un plan maravilloso, si hay un plan bueno, si hay un plan agradable, hay un plan eterno, pero será cuando el Señor venga. Por demás, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando, hay que seguir esforzándonos, pero entendiendo que todo esto es pasajero. Lo mejor está por venir y vendrá cuando nuestro Señor venga. Los salmos se escribieron pensando en la segunda venida del Señor. Y el Evangelio de Lucas se escribió también pensando en la segunda venida del Señor. ¿Y qué dice? Que cuando aquel día venga, entonces levántense, levante vuestra frente, erguíos, porque vuestra redención ha llegado. Ese es el plan. ¿Está en ese plan? Pongámonos en pie y vamos a ministrar la cena del Señor en esta mañana. Vamos a darle gracias.